pueden colocar presente en el chat para que queden registrados en la asistencia. Y la idea es que en la clase del día de hoy nosotros trabajemos las falacias argumentativas y la evaluación del debate, ¿ya? Por eso nuestro objetivo va a ser familiarizarnos con el concepto de la falacia, ver cada una de sus partes, por supuesto, sus acepciones, y planificar justamente nuestro debate. Comencemos. ¿Qué es importante considerar durante el debate, chiquillos? No se nos olvide, obviamente, primero la determinación de nuestro tema controversial o nuestra idea polémica, las ideas o refutaciones, es decir, los argumentos que van a respaldar nuestras ideas, la capacidad también, chicos, de improvisación, porque recuerden, según la estructura que tiene nuestro debate, hay un momento donde las personas que van a estar emitiendo su opinión van a tener que construir su argumentación en vista de lo que está diciendo su oponente. Por lo tanto, eso solamente lo vas a ver en el momento que surge el debate. Después tenemos una investigación previa, ¿cierto? Que es como nosotros vamos a respaldar nuestra argumentación. Recuerden que para que sea una buena argumentación relevante y eficiente, tiene que tener respaldo y para eso deben hacer su investigación sobre el tema. Y finalmente, algo que no es menor, ¿cierto? Tiene que ver con el respeto de las partes, ¿ya? Es muy importante que el respeto sea primordial durante el diálogo del debate, porque se tiende a suceder que cuando es un tema polémico y que a ustedes les gusta bastante, a veces los ánimos no son los mejores y se pierde el respeto. Eso no debe suceder en el debate, ¿ya? Recuerden que la forma de debatir es esta, vamos a tener un equipo oponente y otro oponente con el moderador, que en este caso voy a ser yo, porque la idea es poder evaluar la argumentación de ambos equipos. También va a haber un jurado que va a ser elegido el mismo día del debate que le va a hacer una evaluación formativa al equipo, ¿ya? Porque va a ser elegido el mismo día y no antes para que no hayan problemas con el tema de la evaluación, que a veces empiezan a presionar a los compañeros para que lo evalúen bien, pero en este caso no tiene sentido, porque en realidad solamente la finalidad de este jurado es que puedan darle una retroalimentación formativa a ustedes. No es nada más que eso, no va a tener incidencia en la nota. Entonces, recordemos un poquito la estructura que va a tener nuestro debate, o que va a tener en realidad nuestro debate. Primero tenemos una introducción, donde cada grupo va a tener que presentar su tesis, debe explicar el contexto en el cual se encuentra situada la tesis, es decir, en qué realidad la estamos viendo, y la importancia que tiene este tema para la sociedad, ¿ya? O su postura. Después vamos a tener una presentación de los argumentos que son como las ideas, ¿cierto? O los razonamientos que van a apoyar mi tesis, mi postura sobre ese tema. Posteriormente tenemos un intercambio de preguntas y respuestas, es decir, una interacción entre los grupos donde se les va a poder plantear preguntas para ver cómo ellos responden a dichas interrogantes. Después tenemos la refutación de los argumentos, que ahí tienen que presentar los contraargumentos del oponente, ¿cierto? Sin incurrir en falacia. Y aquí es donde nos vamos a detener hoy día, porque vamos a ver los tipos de falacia para que ustedes no las utilicen, porque eso se va a evaluar en la pauta. Después tenemos un intercambio de preguntas nuevamente, ya que es como para contraponernos a esta etapa de refutación, y finalmente las conclusiones. Aquí en la conclusión es súper importante que elijan a una persona, chicos, que tenga la capacidad de improvisar, podríamos decir, porque las conclusiones lo que busca es sintetizar la postura del equipo, pero recogiendo los argumentos más convenientes presentados durante el momento del debate, ¿ya? Por eso es muy importante que todos los miembros del equipo estén atentos a la discusión, para que al final la persona que tiene que decir, ¿cierto? O emitir la conclusión, tenga la capacidad de incorporar los posibles nuevos argumentos que surjan durante la discusión, que eso también se puede dar. Hasta aquí, chiquillos, ¿dudas con respecto a la estructura que va a tener el debate? ¿Está claro? Si está claro, dedito para arriba con sus reacciones Zoom. Yo no entiendo por qué Joaquín. no, Ujú.
no sé si va a ser como la misma estructura del debate del año pasado, ¿Ya? donde como que la bancada, por ejemplo, a favor, hablaba como toda, y luego Mm. hablaba la siguiente. No entiendo eso de orador número uno de cada equipo. Orador número- Ah, ya, perfecto. Ya, este obviamente es un debate distinto al del año pasado. Esta pauta es una pauta universal de debate, de hecho ustedes la pueden encontrar en su libro de lenguaje, ya los debates idealmente deben ser de esta manera. Aquí dice quiénes son los que están a favor o en contra. En la introducción se presenta la tesis, ¿cierto? Tanto el equipo a favor como el equipo en contra. Aquí primero presenta obviamente el equipo a favor y después el que está en contra. Después hacemos la presentación de los argumentos de la misma manera. Cada grupo va a presentar sus argumentos. Primero uno, después el otro, ¿cierto? Y en esta parte de la confrontación entre oradores, aquí es donde se hace el intercambio de preguntas. ¿Ya? Pregunta, respuesta y posibles refutaciones. Acá se le da un periodo un poco más extenso a cada uno de 2 minutos donde van a presentar una contraargumentación completa sobre lo que se dijo anteriormente. Y después nuevamente tenemos un intercambio de preguntas y respuestas. Ya lo mismo. Primero el equipo a favor y después el equipo en contra. Y finalmente las conclusiones. ¿Ya? Aquí obviamente también se divide en bancadas, pero la idea de poner acá orador número 1, orador número 2, es para indicar que no solo una persona habla, sino que se tienen que dividir las partes. ¿Ya? Por ejemplo, usted, Joaquín, podría ser el encargado de presentar la introducción. Sin embargo, acá en el intercambio de preguntas también podría usted emitir algún juicio, ¿ya? O alguna interpelación. También se puede hacer, ¿ya? Pero solamente en estos espacios, en la parte de la confrontación. Después, un orador número 2 está a cargo de la presentación de los argumentos. El orador número 3 tiene que presentar la refutación, ¿cierto? Entiéndase por orador como participante, ¿ya? Como miembro del equipo. Ahí ustedes se tienen que dividir en cada una de las partes. Por eso yo les pedí que fueran equipos pares, ¿ya? ¿Se entiende así, Joaquín, o no? Sí, Misa, ahora sí, sí se ¿Sí? entiende. Ya, perfecto. Miss, una pregunta. Pregunte, Jordi. El debate al momento de ya estar todo listo va a pasar a un tema de revisión de su parte. Sí, por supuesto. Recuerden que es Ok. con nota. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver la pauta. Miss, Dígame. por ejemplo, un grupo de 6, algo que no me ha quedado muy claro. Sí, Son de 3 y 3. Uno sí, presenta, otro argumenta y otro concluye. exacto. Ahora, Entonces solamente uno tiene que hacer su argumento. exacto, sí. Ahora, Alondra, aquí está el detalle. Aquí está el detalle. No se trata de que una persona haga los argumentos. Ustedes como grupo, porque de hecho eso es lo que tenemos que hacer durante estas sesiones, la próxima sesión vamos a trabajar a nivel de equipo. La idea es que ustedes como grupo construyen la argumentación y una persona lo presente. Pero esa argumentación Ok. es una argumentación que tuvo que haber construido todo el grupo y aportar en eso. Sí, sí, sí. Ujú, No, lo que ¿ya? yo voy es que una persona solamente habla Ah, o claro, por una supuesto. persona argumenta. Solamente en esta parte, mira. En la presentación de los argumentos habla una persona para que sea mucho más claro, pero en esta parte, en los intercambios, que son dos, puede hablar cualquier persona del equipo, ¿ya? Ok. Ahí solamente en esa parte. Ahora, esto, las que están en blanco podríamos decir, son los que tienen algún encargado para que se puedan organizar bien y no que, porque suele suceder que siempre habla una persona más que otra. Entonces aquí la idea es que todos estén como al mismo nivel a nivel oral, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí. Very good. Muy bien, vamos a la pauta de evaluación entonces, del debate. Entonces, hay indicadores que yo les dije que van a ser grupales, como estos, que son los indicadores más que nada, si ustedes se dieron cuenta, van a ser los mismos que están acá, pero obviamente con los requisitos que va a tener cada una de las partes. El primero entonces, en la introducción, los equipos presentan una tesis explicando de manera coherente con la tesis el contexto en el cual se encuentra inmersa y la importancia de su tema. Por ejemplo, si hay alguien que quiere hablar acerca de la pena de muerte, para contextualizar esto, tendría que hablar, decir primero que la pena de muerte, ¿cierto?, fue homologada en el año 90, ¿cierto?, pero a partir de los últimos hechos que hemos visto con
crímenes terribles como el que vimos la semana pasada de Ámbar, nos ha hecho pensar que quizás es necesario retomar este tipo de sentencia. Y ahí ustedes explican por qué es relevante ese tema, por qué es importante para la sociedad. Es importante contextualizar su tesis, su posición, por qué va a estar de acuerdo o por qué va a estar en contra. Y eso es lo que se hace en esta primera parte, que es la introducción, ¿ya? ¿Se entiende ese? ¿Sí? Muy bien, chicos. El 2. Entonces, en el 2 se presentan los argumentos, ¿cierto? A favor de la tesis, ojo, a favor de la tesis, ¿ya? Si usted está en contra, los argumentos a favor de su tesis van a ser argumentos en contra de eso. Muy bien, entonces, nos vamos a fijar en realidad que los argumentos cumplan con los requisitos mínimos de la argumentación, es decir, que sean relevantes, ¿cierto? Que sean importantes para su tesis, sean suficientes y sean aceptables, es decir, reales, ¿ya? Suficiente en cuanto a la cantidad de argumentación, pero también si son o no coherentes con la tesis. A veces suele suceder que plantean argumentos que no necesariamente están respaldando su tesis principal, o que no están relacionados, ¿ya? Y ahí es donde vamos a tener que tener mucho cuidado y eso es lo que se va a evaluar principalmente en esta parte. En la parte 3 hay los respaldos. Hay un tercer indicador que tiene que ver con los respaldos que van a tener sus argumentos, ¿cierto? Donde se le pide que esté sustentando su postura. Estos se presentan físicamente al momento del debate señalando la fuente precisa. Esta pauta se notó que es antigua porque puse físicamente, nosotros no estamos físicamente acá, pero sí lo que yo les voy a pedir, que ya eso se los voy a pedir la siguiente clase, es que los estudios que ustedes vayan a utilizar, la fuente, las citas, tienen que enviarme un documento con esa fuente o citas, ¿cierto? Porque las voy proyectando durante la presentación para que el público pueda verlos. Si es que van a tomar una estadística, tienen que decir de dónde sacaron esa estadística. Lo importante acá es denotar la investigación que hubo detrás de los respaldos, ¿ya? Recuerden que los respaldos son muy importantes para darle aceptabilidad a nuestra argumentación, ¿ya? No basta solamente con una anécdota, sino que también tenemos que tener pruebas de eso, ¿ya? El número 4 tiene que ver con el intercambio y las preguntas, ¿cierto? Que es esta parte como de interacción entre los grupos. Aquí básicamente se evalúa que las preguntas que ustedes realicen, ¿cierto? O los contraargumentos que desarrollen durante el debate sean coherentes con el tema a trabajar. A veces hacen preguntas que no están relacionadas con el tema que se están trabajando, entonces eso es importante que lo tengan en consideración, ¿ya? En el 5, en la refutación crean contraargumentos coherentes con la argumentación del oponente, es decir, si el oponente dijo que estaba a favor de la pena de muerte porque no existe una rehabilitación para los psicópatas, supongamos, su contraargumento debe estar relacionado con ese argumento, es decir, tiene que tener coherencia. Debe decir, por ejemplo, existen estudios que efectivamente demuestran que existe rehabilitación para los psicópatas, y usted muestra el estudio y obviamente lo contraargumenta, ¿ya? Ahí se evalúa básicamente, chiquillos, coherencia, que estén hablando todos del mismo tema, ¿ya? Y no se salgan del tema. Y en el número 6, en la conclusión, se sintetiza la postura del equipo recogiendo los argumentos más convincentes presentados en esa ocasión, ¿ya? Eso va a depender mucho también de la persona que ustedes elijan para hacer el cierre de su debate. Estos indicadores son grupales, pero hay otros indicadores que van a ser personales, ¿ya? En este caso son los indicadores que tienen que ver con la oralidad y la retórica, que son los que ustedes pueden manejar en realidad, no son de contenido. En el lenguaje verbal se pide que el registro sea de carácter formal, importante, ¿ya? Para que nadie se apasione y diga algo indebido, que a veces suele suceder y no lo pueden controlar. Traten de controlarlo en esta instancia, muy importante. El lenguaje no verbal, obviamente aquí no vamos a poder movernos dentro de la sala ni nada, pero sí es importante que ustedes manejen bien su lenguaje corporal, es decir, que no estén acostados ahí en la cama debatiendo, que estén sentados, ¿cierto? Utilicen sus manos al momento de hablar. La idea es que el lenguaje corporal no sea excesivo,
ya, para que no distraiga, ni tampoco sea ausente, es decir, que no estén así, hablando con los brazos abajo, sin comunicar nada, o mirando al techo, o leyendo un papel, ¿cierto? No, en este caso, en la parte de oralidad, obviamente nosotros ese día tenemos que tratar de estar con un dispositivo con cámara, ya sea celular, computador, ya, aunque la cámara sea mala o esté más o menos igual, colóquela porque nos va a ayudar a fortalecer la interacción. Después tenemos el lenguaje paraverbal. ¿Qué es el lenguaje paraverbal? Corresponde a las pausas, el volumen y la modulación que yo voy a tener durante la emisión de mi mensaje. Aquí no voy a ser tan inquisidora, no porque usted pause una vez quiere decir que yo le voy a bajar acá el punto inmediatamente, sino que más que nada no realice pausas tan extensas, ¿cierto? Que corte la comunicación, que el volumen de su voz sea el adecuado. Por eso, chiquillos, recomendación. Esto nos va a servir mucho, ya los audífonos que vienen con micrófono, eso ayudan bastante a tener un buen volumen. Y obviamente la modulación tiene que ser un mensaje comprensible. Yo imagino que acá la mayoría de ustedes va a tener el puntaje completo. Es algo necesario de evaluar porque no siempre se respeta y ahí es donde entramos con problemas de la comprensión del mensaje también. En el número 10, el emisor evita el uso de falacias durante la argumentación y el exceso de recursos emotivos sin respaldo, ¿ya? Joaquín Castillo levantó la mano. ¿Tiene una pregunta, Mi, Joaquín? sí, sí. Diga. Si al momento del debate, cuando tengamos que estar la cámara activada y eso, nos va a pedir algún tipo de vestimenta, que estemos con el uniforme o eso da lo mismo. No les voy a pedir el uniforme. ¿Me está dando idea, Joaquín? No, es que no, Lo importante es que traten de estar, ¿cómo podría decirlo? Semiformal, podríamos decir. No sé si quieren se visten de la cintura hacia arriba, como lo hago yo a veces. Así que ahí va a depender. En realidad no lo había pensado. No lo había pensado, la verdad. Pero no, yo creo que no es necesario que estén con el uniforme porque no está dentro de la pauta. Ya, ustedes siempre, yo les dije la otra vez, ¿se acuerdan? Para el trabajo de la infografía solamente se evalúan las cosas que están en la pauta. Por eso se dice que nuestra pauta es como el camino al 7. Por eso es tan importante hacer la revisión y que les quede todo súper clarito. ¿Ya? No entra el tema del uniforme. Ahora, obviamente, tienen que estar con ropa donde se les pueda ver la cara, no van a estar así encapuchados, porque en realidad eso va a dificultar en esto, en el lenguaje verbal, o sea, perdón, no verbal. Yo no voy a poder evidenciar su rostro, ni saber si está utilizando algunos distractores, qué sé yo. ¿Ya? Así que, no, Joaquín, no es necesario. Y finalmente nos quedamos en el tema de las falacias, ¿cierto? Esto obviamente lo vamos a evaluar de manera individual porque a veces dentro de la contraargumentación, como tiene que ver con una parte de improvisación, se tienden a utilizar falacias, pero eso va a depender de cada sujeto, de quien emite la opinión. Así que ahí no se sanciona al grupo, sino que de manera individual. Y finalmente, el interlocutor respeta los tiempos de intervención y muestra respeto por su oponente, ¿ya? Este indicador también es individual porque tiene que ver con la consideración hacia el otro equipo, ¿ya? El respeto que se tiene hacia el otro equipo y a veces un interlocutor se sale de sus cabales, pero no por eso vamos a sancionar a todo el equipo. Ya chicos, esa es nuestra pauta. ¿Tienen clara la pauta hasta aquí? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Muy bien, queridos, entonces vamos a comenzar con el tema de las falacias. ¿Qué es lo que usted no debe hacer durante el debate? Yo sé que han visto algunas de estas falacias en años anteriores, ahora por eso solamente las vamos a recordar. Son cosas que parecen a veces muy evidentes, pero se cometen, chicos. Sí, sucede. Así que es importante tenerlas en consideración. Lo primero que tenemos que decir de las falacias argumentativas son que corresponden a razonamientos que no tienen fundamentación y que a veces simulan ser aparentes verdades, pero no lo son, ¿ya? Y ahí es donde está como el detalle, ¿cierto? La minuciosidad al momento de querer construir un argumento, ¿ya? Entonces, vamos a partir con los tipos de falacia. En este caso nosotros vamos a ver 9 falacias. 9 no se me dio la otra mano, 9. 9 falacias.
Y la primera de ellas tiene que ver con el ataque personal o directo, ¿ya? Donde se descalifica al oponente en virtud de su aspecto físico, clase social, etnia, género o rango etario. Ustedes dicen, pero ¿quién va a hacer eso? Pasa, miren el siguiente ejemplo. No debemos escucharlo porque él propone, lo que él propone, perdón, es muy joven para opinar. Cuando uno piensa en el ataque personal, como que tiende a pensar en el insulto, pero en este caso no. Acá está hablando de una descalificación o quitarle el peso a la argumentación simplemente por la condición de ser demasiado joven. Yo imagino que más de alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez este argumento de parte de alguna persona mayor, ¿cierto? A veces de los padres también. Otro tipo de falacia corresponde a las premisas contradictorias. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando se exponen dos ideas que se contraponen en realidad, son incoherentes, podríamos decir, inconsistentes, ¿ya? Como por ejemplo, estoy a favor de la libertad de expresión, sin embargo, no estoy de acuerdo con que ustedes manifiesten su opinión. Aquí tenemos dos ideas contradictorias, ¿ya? Que hay que tener en consideración, sobre todo cuando ustedes vayan a realizar la parte de la contraargumentación, ¿sí? No pueden refutar una idea que ustedes mismos hayan planteado. Ahí es donde está como el detalle. Otro elemento es la generalización apresurada, donde se establece una generalización o conclusión con evidencias insuficientes, ¿ya? Y aquí esto tiene que ver mucho con los respaldos que ustedes van a plantear ese día. Es una mala construcción entonces del argumento por generalización, ¿ya? De ese tipo de razonamiento. Por ejemplo, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Cuáles son las pruebas de eso? Hasta el momento ninguna, ¿ya? Antes de ayer me tocó escuchar en un podcast, no recuerdo la diputada que lo dijo, una diputada que estaba hablando acerca de la aprobación del 10%, decía que ella sabía que una vez que se aprobara el 10%, toda la gente iba a salir a comprarse televisores por una noticia que apareció por ahí en Megavisión, parece, de una fila con mucha gente como comprando televisores. Entonces ella se tomó de esa noticia para decir que efectivamente la gente con el 10% lo que iba a hacer principalmente era comenzar a gastar el dinero en vez de ocuparlo para sus verdaderas necesidades. Ahí estamos hablando de casos particulares, por lo tanto, esa generalización es apresurada, ¿ya? Ahí estamos hablando de un tipo de falacia. Muy bien. Después, ¿qué otro tipo de falacias tenemos? Tenemos petición de principio o tautología. ¿Qué quiere decir esto? El argumento es una redundancia de la tesis, es decir, se repite lo mismo, pero con otras palabras, ¿ya? Ejemplo, me parece muy ingeniosa la última película de Raúl Ruiz, porque está llena de ingenio reiterativo, ¿cierto? Y suele suceder, a veces utilizan un argumento, pero que en realidad es lo mismo que plantea la tesis, ¿ya? Es menos común, pero pasa, así que para que lo tengan en consideración. Después tenemos una falsa analogía. Recordemos que la analogía es la comparación que hacemos entre dos situaciones. En este caso, corresponde a una comparación que es incoherente. De esta manera, lo que se hace en la falsa analogía, se establece una relación de identidad entre dos o más situaciones que no son comparables, ya que no son compatibles. Es una mala construcción del argumento por analogía. Ejemplo, papá, si tú repetiste cuarto medio, yo también tengo derecho a repetir cuarto medio. Estamos hablando de dos sujetos diferentes, ¿cierto? No porque el papá haya repetido en algún momento quiere decir que su hijo tenga el derecho de repetir, ¿ya? En realidad son situaciones que no son comparables porque no viven la misma circunstancia de vida, ¿cierto? Ni los mismos tiempos. Después tenemos causa falsa, se apoya la tesis con una simple causalidad o correlación de hechos haciéndola pasar por la causa de la tesis. Es una mala construcción del argumento de causalidad, que son los tipos de razonamiento que nosotros vimos en clases anteriores también. Ejemplo, me fue mal en la prueba porque ese día me levanté con el pie izquierdo, ¿ya? Esa causa obviamente es incompatible con que le haya ido mal en la prueba. Podría haber sido la falta de estudio, ¿ya? Pero no porque estaba simplemente enojado.
Ahí tenemos una incoherencia o una falsa causalidad. Y las últimas tres, queridos, tenemos apelar a la autoridad. Se apela al prestigio de una persona que no son expertas o no tienen autoridad en la materia, ¿ya? Es una mala construcción del argumento de autoridad. En el caso A, la autoridad de una persona, apelar a lo que hace o dice una personalidad famosa. Supongamos que, a ver, esto se utiliza mucho en los medios de comunicación. Yo me acuerdo cuando salió, parece que de hecho se los dije antes, voy a ser repetitiva, no importa. El tema de Iván Zamorano cuando hizo esta campaña para el Transantiago, lo utilizaron para darle credibilidad al argumento, ¿cierto? Que iba a mejorar el sistema. Sin embargo, obviamente él solamente es una imagen famosa, pero no es una persona que sabe acerca de el transporte urbano. Así que ahí tenemos una falsa autoridad, ¿cierto? Lo otro tiene que ver con una autoridad por consenso. Atribuir la opinión propia al punto de vista de la mayoría y deducir de eso que el argumento debe ser cierto o razonable. Aquí tenemos los dos ejemplos. Aquí en el caso B, la mayoría está de acuerdo en que no es necesario subir los impuestos. Esa autoridad de la mayoría yo no tengo cómo cerciorar que efectivamente la mayoría piense así. Y aunque lo pensara, no es un razonamiento de autoridad, ¿ya? En este caso ahí sería una falsa autoridad. No hay pruebas de eso. Y en el caso A, que tiene que ver con la autoridad de la persona, este producto lo usan los que aparecen en la televisión. Por eso es bueno. ¿Ahí se acuerdan del ejemplo que le di de Iván Zamorano que recomendaba el Transantiago? Ya, aquí es algo parecido. Después tenemos apelar al temor. Utiliza una amenaza implícita que pretende obligar al otro a aceptar una opinión. Esto se dio mucho en el último debate en el Congreso, chiquillos, cuando se habló de que sacar el 10% iba a prácticamente destruir la economía. Ahí estamos hablando de un tipo de falacia que es apelar al temor, ¿ya? De las personas. Ejemplo, ¿están de acuerdo conmigo? ¿No es cierto? A menos que quieran tener prueba la próxima semana. ¿Cuántas veces hemos dicho eso alguna vez? ¿Ya? Así que aquí también tenemos una falacia, ¿ya? La apelación al temor. Y finalmente, apelar a la misericordia, que es como el punto contrario del anterior, que corresponde a la apelación de la benevolencia o a la compasión de las personas para generar acuerdos. Ejemplo, si no me ayudas en la prueba tendré una mala nota, repetiré de curso y no seremos compañeros el próximo año. Aquí tenemos una falacia, aquí si alguno se sintió identificado, lo siento, pero en realidad ese argumento tiene 0 peso porque la responsabilidad de repetir en este caso es del sujeto y no del compañero que no le quiere dar la respuesta o no lo quiere incluir en su grupo para no hacerle el trabajo, ¿ya? Así que aquí tenemos una apelación a la misericordia que termina siendo una falacia. Muy bien, queridos. Entonces, ¿cuál es la idea? La próxima clase, una vez que tengamos dividido los equipos y definido nuestro tema, vamos a comenzar con los argumentos, con la construcción de los argumentos. La idea es que yo pueda hablar con cada equipo para ver cuáles son los argumentos que tiene hasta el momento y darle algunas recomendaciones sobre cómo mejorarlo, ¿ya? Para eso vamos a trabajar en 2 horarios distintos. Uno con el equipo a favor, que vamos a trabajar en este mismo horario a las 11, y con los equipos en contra, yo había pensado en trabajar en un horario distinto